Estos son mis conflictos de interés. Las compañías con las que trabajo los últimos 2 años, los procesos de financiación que he recibido para desarrollar Latinoamérica, con quien tengo la responsabilidad de Carlos Rodríguez Martínez. Entonces, aquí, cuando nosotros tratamos de establecer cómo se construye una sibilancia o el asma en los niños, podemos ver que es una serie de pasos. No hay una sola situación a la cual le podamos, digamos que achacar como etiopatogenia el desencadenamiento de la sibilancia o del asma en niños. Esto se construye a través de una serie de exposiciones que no necesariamente son universales, que no están presentes en todos los niños, pero lo más importante de este mensaje es que se pueden modular algunas de ellas desde antes de nacer. El trabajo que hacen los médicos generales, familiaristas, ginecólogos, perinatólogos, neonatólogos, cangurólogos, pediatras y neumólogos pediatras y alergólogos definitivamente es invaluable a la hora de tratar de tener una estrategia para reducir la carga asociada a sibilancia de asma. Y esta gráfica siempre me ha gustado, es con la que trato de iniciar todas mis intervenciones, en donde vemos cómo aspectos relacionados con la atopia de la madre, la genética de la madre, el hecho de que la madre tenga un diagnóstico de asma, la dieta que hace la madre durante el embarazo puede ser un condicionante para la aparición de sibilancia o cualquier proceso alérgico. Los medicamentos que toma durante el embarazo, la edad que tiene y las pérdidas por aborto que puede tener esta mamá. Ni hablar del papel de la cesárea como un cofactor súper importante para la construcción de sibilancias, cesáreas no indicadas particularmente. Pero si se dan cuenta, a lo largo de la historia, a lo largo de la línea de tiempo de estos niños, vemos como algunos otros factores, como el hecho de nacer con bajo peso, nacer, retardo del crecimiento intrauterino, prematuro o displasia broncopulmonar, también son algunos constructos que ayudan a incrementar la posibilidad de aparición de sibilancia o asma en los niños. Miren lo relevante que es el ejercicio del pediatra en consulta externa. Niños obesos o niños con, por ejemplo, acoso sexual, bullying, pueden disparar fenómenos epigenéticos que llegan a incrementar la carga de enfermedad relacionada con sibilancia y asma. Y esto sí lo podemos controlar nosotros. La dieta en el embarazo, la parte ambiental en el embarazo. Otros condicionantes, ya se los había acabado de mencionar el doctor Gustavo Ordóñez, son la exposición a tabaquismo y a cigarrillo electrónico. Es decir, que esto se trata como una especie de menú o de receta mal estructurada para desarrollar sibilancia y asma. Y si hay dos protagonistas adicionales como el rinovirus y el sincitial, pues el círculo queda completo. Entonces puedo tener una mamá que se alimentó mal durante el embarazo, que además dio un niño o una niña con bajo peso al nacer, le pica el sincitial o el rinovirus y está expuesto a cigarrillo electrónico, tienen la probabilidad casi al 100% de que haya desarrollado asma o sibilancia recurrente. Vamos a ver qué dice la literatura en relación a esto y solamente voy a tocar un aspecto y es el aspecto nutricional durante la gestación o durante la primera infancia como una forma de modular de manera positiva la aparición de eczema, rinitis alérgica, asma o sibilancia recurrente. Y el primer estudio que les quiero mostrar es uno que hizo uno de nuestros compañeros de INFAN en Argentina de investigación, que es el doctor Martín Ferola, un estudio publicado en el Blue Journal hace casi 11 años, en donde se dio la tarea en no pocas mamás o binomios, 7,000 mamás, de establecer, acorde a lo que comían en el primero, segundo y tercer trimestre, determinado principalmente por la cantidad de carbohidratos, y aquí en los carbohidratos están productos de panadería, pastas con salsas, está también bebidas carbonatadas, bebidas edulcificantes, y fíjense cómo en la medida, esto en relación así, esto incrementaba la probabilidad de que ese niño fuera hospitalizado por bronquiolitis por virus sincitial respiratorio. Y lo que encontraron es realmente fascinante. Aquí ven las mamás que tienen una dieta sana, lejos de una carga de carbohidratos. En los cuartiles 2, 3 y 4, progresivamente, las que más carbohidratos, las que una dieta más alejada de la sana, incluyendo ultraprocesados, tuvieron. Por supuesto que la probabilidad de tener una bronquiolitis por sincitial respiratorio se disparó por 6 u 8, dependiendo de la carga de carbohidratos que tenía durante el embarazo esa mamá.
Y no menos importante, las formas más severas de esa bronquiolitis, o sea, los que se hospitalizaron, los que saturaron menos de 87 en Buenos Aires y entraron a cuidado intensivo, miren los resultados, sorprendentes. Las mamás, este puntaje corresponde a la cantidad de dulces de porquería que comen. Estuvieron hospitalizadas, tuvieron una bronquiolitis mucho más severa que las mamás que tenían una alimentación realmente sana. Visto de otra manera, esto significa que realmente si hay cambios epigenéticos cuando una mamá desde el útero empieza a comer de manera inapropiada. Y esto es una de las estrategias que nosotros deberíamos tener en prevención, nos lo decían. Casi antes de los 6 años, el 50% de los niños sibilan. Ustedes se llegan a imaginar educando a la mamá acerca de qué debe comer, cambiando sus patrones de alimentación, en cuánto podríamos disminuir la sibilancia. Yo creo que eso es muy importante. Se desconectó, creo. Perdón. Lo que a mí más me gusta, la exposición más importante que hay en el transcurso de la vida de un ser humano, lactancia materna, no solamente como vacuna, la vacuna más costo efectiva. Número necesario a tratar, 1. Ustedes ponen lactancia materna y ese niño con uno solo que exponga va a tener menos infección respiratoria, menos sensitividad, mejor desarrollo psicomotor, mejor inteligencia, se casan más tarde si los quiere tener ahí. Entonces, lactancia materna, ¿cuánto cuesta la lactancia materna? Esto lo demostró una corte a partir de 7.800 mujeres seguidas en la corte Nanes de los Estados Unidos, análisis chinos, pero de la corte de seguimiento de estos pares binomios, 7.200, y fíjense cómo las gráficas son claras. La exposición a lactancia materna redujo hasta en un 40%, sobre todo cuando a mí, en los primeros 6 meses me alimentan con la lactancia materna exclusiva, aunque ese concepto, sé que hay alergolosa acá, ha cambiado un poquito acerca de hacer la lactación más cerca de los 4 o los 5 meses, pero miren el impacto de algo que tiene cero valor, la reducción de sibilancia recurrente y asma en los niños expuestos principalmente durante los 6 primeros meses a lactancia materna. A la edad de 3 y 4 años, luego ese efecto desaparece como consecuencia de la contaminación, como consecuencia de la mala alimentación que tiene ese niño, es decir, lo que traía protegido por lactancia materna, lo perdió como consecuencia de sus hábitos sociales actuales. Recuerden que nosotros hace 10.000 años nos alimentamos a punta de granos y a punta de proteína. De 10.000 años para acá es que metemos la hojaldra, el pan de horno, el pan de queso, la mantecada, bueno, por no hablar de los alimentos. Esto es nuevo y esto es, desde el punto de vista proinflamatorio y inmunorregulador, es definitivamente o van en vía diferente a lo que debería ser la inmunorregulación y los procesos antiinflamatorios a nivel pulmonar. En Japón, ellos no hacen una dieta mediterránea involucra aceite de oliva, pescado, frutas, legumbres, etcétera, pero recuerden que los japoneses no son muy buenos con el aceite de oliva, pero sí en el pescado, pero en las algas, por ejemplo, comen menos carbohidratos que lo que come el resto de la población. Y observen cómo en este estudio también hubo una reducción importante en ese grupo de japoneses en términos de reducción de asma cuando la mamá se exponía a cantidades importantes de pescado. No necesariamente es una dieta mediterránea, pero nos deja claro 2 cosas importantes. En primer lugar, que una exposición temprana, una exposición continua y una exposición principalmente a partir del segundo trimestre de embarazo, logra reducir la carga de sibilancia y asma en estos niños expuestos a especialmente pescado. ¿Qué hay acerca de los ácidos grasos omega 3? Recuerden que hay 2 tipos de ácidos grasos. Uno que no es tan bueno, pero se necesita, que son los omega 6, y los muy buenos, que son los omega 3, que están presentes principalmente en los pescados. Dependiendo del tipo de pescado, ustedes son más expertos aquí en la costa que nosotros en el antiplano con relación a los pescados. Hay 2 tipos de pescados: blancos, que casi no tienen grasa y tienen mucha cantidad de omega 3, y azules, que también son muy buenos, pero que tienen al menos un 15% de la grasa. Hans Wisgar, en la corte más importante, que a mí como epidemiólogo siempre me ha fascinado lo que hacen en Copenhagen, hoy en día no está con nosotros infortunadamente el doctor Wisgar,
se dio a la tarea de probar qué pasa si yo intervengo tempranamente a estos niños en relación con sibilancia de asma. Si le doy algo a la mamá que le permita disminuir la carga de enfermedad. Y esto fue lo que hicieron con 2.4 miligramos de omega 3, le hace aceite de pescado, durante el segundo y tercer trimestre del embarazo. Y lo que encontraron también es sorprendente, pero aquí empiezan a ver algunas situaciones epidemiológicas que hay que tener en cuenta cuando uno recomienda una estrategia farmacológica o no farmacológica en un individuo para reducir la carga de enfermedad. Uno, si el efecto va a ser muy bueno para él, es decir, medicina de precisión, si realmente es un grupo al cual va definido que va a servir ese medicamento, acorde a algunas variables que ya se les va a contar. Entonces, si nosotros miramos solamente esta primera parte, se dan cuenta que hubo una reducción al quinto año después de la implementación del omega 3 de las mamás del 31% de sibilancias. ¿Ustedes se imaginan en neumología lo que significa que nos quiten a nosotros 31% de sibilancias? Es decir, oiga, volvió a entrar su paciente, no le sirve el salbutamol, no le sirve el resto, no le sirve el conjuro, no le sirve el esteroide anandado, no le sirve absolutamente nada. Sin embargo, como cualquier intervención, esto hay que mirarlo con mucha cautela, porque resulta que este 31% es cierto, sí se dio, pero en las mamás que tenían bajos niveles de EPA o de coisohexanoico o que son omega 3 y omega 6. Fíjense cómo en la medida en que estas mamás tienen EPAs y DHA en valores cercanos a lo normal, el efecto diferencial se pierde. Visto de otro modo, yo tengo que targetear a la embarazada o al niño para una intervención y decir, yo te veo a ti, tú tienes el nivel bajo de vitamina D, a ti sí te voy a colocar. Tú tienes el nivel de vitamina D más alto, a ti no te va a colocar, porque probablemente sea una estrategia o una intervención que no funciona. Entonces, bien importante lo que podemos hacer en epidemiología. Las abuelitas nos dicen, las mamás, oiga, las vitaminas, que tome vitaminas para que no sibile, tome vitaminas para que no haya gripa, tome vitaminas para que no haya asma. Por tiempo no me voy a terminar a detener en esto, pero les quiero contar que vitamina C, E y A, infortunadamente en este momento no tienen evidencia, o la evidencia que sale a favor de la intervención viene de algo que tiene muchísima confusión, que son estudios observacionales, casos y controles. Algunas cortes hay como flojitas, tamaño muestral bajo, pero no parten a partir, como este estudio que les mostré de omega 3, de aleatorizados controlados con metodología mucho más estricta. Entonces, de entrada sí, las vitaminas por supuesto que son inmunomoduladoras, favorecen la microbioma, pero que se haya demostrado que yo le doy a un niño o una mamá C, D o E para reducir la carga de sibilancia o de asma, no. Eso hasta el momento no es cierto. Y este estudio, ahora que está tan de moda la vitamina D, nos trae muy malas noticias. Así como Gustavo les decía, apréndanse quién es San Chang, yo les digo, apréndanse quién es el doctor Augusto Litonjoa, porque él es el más experto, el sensei de la vitamina D. Y lo que encontraron ellos es que en el estudio publicado en el 2020, después de 6 años de seguimiento, acá lo ven ustedes acá, de niños que intervinieron con vitamina D, no hubo ninguna diferencia significativa entre intervenir y no intervenir. Sin embargo, los niños que tenían bajos niveles de vitamina D en el análisis de su grupo, sí mostraron una diferencia significativa en relación a la carga de sibilancias. De nuevo, significa que hay que mirar a su paciente, en qué escenario está, qué severidad tiene, qué factores de riesgo tiene y qué biomarcadores tiene para poder determinar si a ese paciente se justifica o no darle vitamina D en relación con lo que ustedes quieren mejorar. Veamos de efectos de la dieta mediterránea, un trabajo de José Antonio Castro, en el cual mezcla las dos intervenciones. Vamos a ver qué pasa si yo actúo sobre la mamá, pero también sobre el niño. Y fíjense que dieta mediterránea, nuevamente, que involucra básicamente lo que les digo de una cantidad importante de legumbres, de verduras, de no tantas harinas. Y definitivamente ellos se encontraron que hay factores de riesgo que son inmodificables, como que el papá tenga rinitis alérgica, bueno, sí, el bajo peso al nacer, que se fume durante la gestación, esto incrementa notoriamente la aparición de sibilancia y de asma en los niños, y la presencia muy importante también de humedad o de hongos dentro de la casa. Esto ya lo sabemos. Lo muy importante es lo que ellos encuentran, y es que aquellas mamás que comieron carne pocas veces a la semana, una máximo 2, eran
pacientes, eran sus productos o sus hijos tenían menor posibilidad de ser asmáticos. De otro lado, los que nunca comían pasta también tenían un factor protector para que estos niños no desarrollaran sibilancia o asma. ¿Y qué pasaba con los niños? Miren acá, los niños que no consumen fruta casi nunca, miren cómo se dispara el riesgo de que desarrolle casi 3 veces más, de que al no comer fruta al menos 3 veces a la semana tengamos una mayor prevalencia de asma. ¿Y qué pasa? Sí, tengo el efecto contrario. Como hamburguesas absolutamente todo el tiempo. No importa que sea una hamburguesa al día, no importa que sea a la semana, perdón, o 3 veces a la semana. Miren lo que encontramos acá. Definitivamente el riesgo se incrementa también 1.5 veces en aquellos niños que comen hamburguesa más de 3 veces a la semana. Esto también nosotros podemos educar. Sin embargo, este es el influencer que está de moda. 3 millones de hamburguesas se vendieron la semana pasada. Ya saben quién es. Y miren lo que... ¿Por qué no se le ha ocurrido hacer, por ejemplo, un Apio Fest? O un Corozo Fest? O un Feijoa Fest. ¿Por qué? Porque siempre tiene que ser esto, o las comidas rápidas. Bien, entonces mucho cuidado con estas publicidades. En Colombia, Alfonso Cepeda se hizo un tremendo estudio que luego repitió en Latinoamérica. A partir de la Corte de Niños de Isaac, ellos categorizaron más o menos aquí en Colombia 3.000 niños con 12 grupos de alimentos. Estos grupos de alimentos incluían cereales, incluía pasta, incluía arroz e incluía comidas rápidas. Ustedes ya creo que imaginan los resultados de este estudio, en el cual los niños expuestos a comidas rápidas, principalmente más de 3 veces a la semana, nuevamente mostraron una mayor frecuencia de sibilancia hasta los 5 años de vida. Sé que Alfonso volvió a repetir este mismo estudio en 17.000 niños latinoamericanos y encontró lo que está en esta ayuda, es lo de Colombia, pero encontró los mismos resultados. La exposición a frutas, la exposición a legumbres son factores de reducción. Ojo, los alergólogos que están acá a recomendar toda suerte de frutas y legumbres, porque hubo un descenso muy importante de eczema en estos niños. No de sibilancia, pero sí de eczema cuando se exponía a estos alimentos. Para el caso de sibilancia, lo que encontró es que la papa tenía un factor de protección adicional sobre la aparición de sibilancia en estos niños. De nuevo, visto, es lo que le digo acá, porque no hacemos entonces, y aprovecho Cristian que viene o nació en un país que también demasiada papa. Yo creo que Cristian se podría hacer un festival de patatas y realmente evaluar o confirmar estos hallazgos acerca de la disminución de la sibilancia. Nosotros quisimos probar esto en niños en la población en que no se había encontrado data acerca de qué tanto los carbohidratos podían generar mayores crisis asmáticas severas. Esta evidencia estaba en niños de 6 años hacia arriba. Lo que nosotros trabajamos con Diana y con Jefferson fue básicamente una población de niños de Medellín, establecer, sí, de nuevo por cuartiles, aquellos niños que tenían mayor consumo de carbohidratos, específicamente, de nuevo, donas, jugos en caja, ultraprocesados, carne más de 3 veces a la semana, entre otros, etcétera. ¿Cómo era el comportamiento en este grupo de edad de niños con asma? Y lo que encontramos fue con asma y asma severa, no cualquier asma severa. Y lo que encontramos fue básicamente que, igual que el estudio de Ferola, fíjense que en la medida en que yo tengo más promedio de ingesta de carbohidratos y de calorías, tengo un riesgo de presentar hasta casi 2,5 veces más crisis severas cuando como tanta chuchería, como dicen los niños. Y de otro lado, la ingesta de proteína fue un factor protector hasta en un 90% de desarrollar crisis severas en estos niños. Por eso, el título de esta charla, lo que comemos es lo que sibilamos. Y finalmente, el estudio que a mí como epidemiólogo más me gusta, este es un estudio de la corte de Tottenham. Hay 2 momentos en mi vida que marcaron, yo creo que una experiencia negativa. Una, definitivamente, cuando mi papá me dijo: usted no sirve para el fútbol, y por eso hoy en día me la paso en el agua. Y la segunda, cuando mi mamá y mi abuela me obligaban a comer emulsión de Scott todos los días, en teoría, para que tuviera una mejor salud. Vamos a ver si las abuelas tienen razón. Entonces, este estudio lo que mide es algo
súper interesante. Diferentes momentos, diferentes intervenciones y desenlaces hasta los 6 años. Este es el modelo, casi nunca acostumbro a colocar como son los modelos de un estudio porque me parece muy aburrido, pero quiero que reparen en esto. Miren, aquí está la mamá con pescado. La mamá con pescado y aceite de bacalao. La mamá con pescado, aceite de bacalao y lactancia materna. El niño con pescado, el niño con pescado y emulsión de Scott. Y los resultados realmente son fascinantes. Yo creo que arriba mi abuela se debe estar riendo porque aquí sí quedamos en empate. Resulta que la emulsión de Scott o el hígado de bacalao en embarazadas no tiene ningún efecto excepto en eczema, no en sibilancia en asma. Pero otro cuento es cuando estos niños toman el aceite de hígado de bacalao, en lo cual sí hay una exposición a este aceite de hígado de bacalao, sí hay una reducción de la sibilancia. Sin embargo, la asociación más fuerte se marcó con el pescado, algo que ustedes tienen acá y muy benéfico. En primer lugar, miren, comer más de una vez o una porción de pescado por semana con relación a sibilancia o asma o a eczema incluso, redujo en 30, 40 y 60% la carga de enfermedad. ¿Cuál pescado? Aquí está el pescado azul y aquí está el pescado magro. Recuerden, yo les había dicho que hay un pescado, realmente el que más efecto tiene, ustedes lo ven acá, es el pescado magro. Dentro de este magro está el bacalao, por ejemplo. Dentro de este magro está la merluza, está el congrio. Y esto me puse de puro inoficioso a mirar la prevalencia. ¿Se acuerdan cuál es el país que más bacalao come? Portugal. Y me puse inoficioso a mirar cuál es la prevalencia de asma. En Portugal es apenas el 6%, la mitad de lo que tenemos en Colombia y la mitad de lo que tenemos en Latinoamérica. O sea que definitivamente el pescado hay que recomendarlo. Si se puede, digamos que hacer un análisis de dieta en relación a si pescado graso o pescado azul, pues ambos tienen efecto, pero los que más asociación, fuerza en esta asociación tienen son los pescados magros. Y miren, acá, como si fuera poco, estos dicen, vamos a mirar en qué momento la intervención funciona o no funciona. Estos son los niños intervenidos de toda la corte, estos son los niños que hicieron la alergia antes de los 6 y estos son los que hicieron la alergia a los 12 meses. En la medida en que más tarde empiezo yo el pescado, hay más riesgo de que yo desarrolle definitivamente asma a los 6 años de vida. Miren, esta es una persona iniciando pescado a los 6 meses, un niño iniciando pescado después del año. La diferencia es completamente abismal entre las dos. Si después de todo con relación al pescado no entendió lo que yo quería transmitir, les presento lo que Tulio recomienda, les presento lo que Gustavo Ordóñez recomienda. Aquí está Gustavo con una bandeja de pescado, una bandeja de mariscos. Esto fue una experiencia muy bonita que tuvimos en el Congreso Latinoamericano de Neumología, por allá en Valparaíso, creo, Gustavo. Entonces, miren la diferencia. Esto es lo que recomienda, esto es lo que hacen los festivales en Cartagena, en Neiva, en Bogotá. Esto es lo que deberíamos hacer nosotros, lo que hace Gustavo. ¿Por qué no proponemos un festival del pescado, un festival del marisco, un festival de la fruta, un festival de la papa, entre otros, etcétera? Para finalizar, y aquí es donde yo me enlazo con la charla de Cristian. Hay muchos puntos en los cuales yo puedo intervenir para que esa asma o esa sibilancia, ese eczema, o quizás la que menos asociación tiene la rinitis alérgica o la conjuntivitis alérgica, la rinitis alérgica, pero si yo desde el embarazo incremento la fibra, disminuyo el azúcar, ya estoy aportando a una menor carga de sibilancia. Cuando nace este niño, si no le doy lactancia materna, si nace por cesárea, si lo expongo a antibióticos de manera inapropiada, como decía Gustavo, estoy incrementando la probabilidad de la sibilancia del asma. Cuando ya soy un lactante mayor o cuando soy un preescolar, si tengo conductas inapropiadas de nutrición, siempre me dan jugo, siempre me dan el pollo frito, siempre me dan la hamburguesa, siempre me dan las papas fritas, siempre me dan el jamón, voy a hacer un priming hacia sibilancia por un camino que ahí ya no hay punto de retorno. Pero lo más importante, ¿por qué esto funciona? ¿Por qué la dieta con lo que el pescado, las legumbres, las frutas, funciona para minimizar de alguna manera la carga de enfermedad? Uno, porque es antiinflamatoria. Dos, porque muchos de estos alimentos, particularmente el pescado y los omega 3, tienen péptidos que son viricidas y bactericidas, y asimismo apagan o son inmunoreguladores en reacciones inflamatorias importantes. Pero con esto cierro, y es que una mala alimentación afecta
condiciona negativamente el microbioma. Lactancia materna, pescado, legumbres, hacen que este microbioma sea mucho más estable, hace que este microbioma cambie lo menos posible, hace que en este microbioma haya carga de prebotelas, de firmicutes, de bifidus, a través de lactancia materna, una buena alimentación, y las cargas de sibilancia, de asma, de alergia empiezan a bajar. Entonces, los mensajes para llevar una práctica asertiva es que existen estrategias no farmacológicas instauradas tempranamente para reducir la enfermedad, la carga de enfermedad alérgica. La magnitud del efecto no es un solo alimento, es un grupo de alimentos y sobre todo una conducta hacia cómo como yo. No existe un alimento mágico, parecería que el beneficio se corresponde con un grupo alimentario, ya se los he nombrado. Dieta mediterránea, omega 3 en gestantes, dieta mediterránea, pescado, vitamina D, en el subgrupo de niños que tienen bajos niveles de vitamina D, no en todos, definitivamente son protectores contra sibilancia y asma. Y finalmente, disfruten de su comida. Aquí no vengo a hablar mal de la hamburguesa ni del perro caliente, ni de las galletas, pero sí coman de manera saludable y consciente. Muchas gracias.